Tengan un cordial saludo todos los que nos ven por este medio. Yo soy Erwin Peredo. Y yo, Tatiana Guzmán. Y juntos formamos parte del grupo de teatro de vinculación jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Y explicaremos de una forma general y práctica los derechos del régimen del buen vivir en la Constitución de la República del Ecuador. Siempre han existido dos posturas evidentes en los seres humanos. Unos son los que mandan y otros son los mandados. Y es muy cierto que los mandados crearon a los mandantes, y no porque los mandados no estén en la capacidad de mandar, sino que la historia nos muestra que muchos tomaron el poder por la fuerza, aprovechándose de la ignorancia de los habitantes de un pueblo, y también porque en el mundo muchos consideraron que hay quienes tomando la responsabilidad de mandar o dirigir pueden hacerlo mejor que ellos. En todo caso, estamos organizados en estados, desde un principio para beneficiar a los dueños de los medios de producción, justamente porque ellos manejaban el sistema económico en cada época de los modos de producción. ¡Ayúdeme, por favor, Dios mío! ¡Se lo suplico! La Constitución ecuatoriana que aprobase el pueblo en un referéndum en el año 2008 tiene como rasgo característico, primero, que instituye un régimen que denomina el buen vivir, de un conjunto de derechos que configuran un sistema, la propia Constitución lo dice, de inclusión y de equidad social, estableciendo toda una multiplicidad de normas, de políticas, de servicios y de iniciativas que deben ser llevadas a cabo para alcanzar esta finalidad. Régimen que además se caracteriza por la consagración de las diferencias en el ámbito social, o sea, por el respeto al carácter plurinacional, por el carácter intercultural de la sociedad ecuatoriana y la armonía con la naturaleza. En resumen, esto, sumado al proceso por medio del cual se consagra el empoderamiento de la ciudadanía, son los rasgos principales, los pilares en torno a los cuales se construye la normativa jurídica en nuestro país. Es decir, nos encontramos nosotros frente a una configuración muy novedosa, no solamente en la historia de nuestro país, sino también en el ámbito latinoamericano y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Sus 444 artículos contienen además garantías, ¿no? Garantías de las políticas y los servicios públicos y garantías jurisdiccionales que permiten a través de acciones populares que los ciudadanos puedan reivindicar, recuperar, restaurar los derechos que les pudieran haber sido vulnerados. Actualmente en nuestro país estamos viviendo un cambio de época. Desde el 2008 tenemos una nueva constitución, en donde el centro de la misma es la propuesta del buen vivir, siendo lo principal la convivencia del ser humano en armonía con la naturaleza. Es importante conocer cuáles son nuestros deberes y derechos para llegar hacia el objetivo fundamental de la norma suprema. Todos los que conformamos el Estado debemos conocer las normas dispuestas para regir nuestra conducta, es decir, debemos tener conciencia de lo que trata el ordenamiento jurídico. Simón Bolívar dijo: "Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza". Cuando el conocimiento llega a su cometido, que es crear conciencia social, entonces en realidad se ejerce el poder ciudadano. Tal como está escrito en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1, la soberanía radica en el pueblo. Abogada, quisiéramos saber su punto de vista acerca de qué diferencia tiene la Constitución política del año 1998 con la Constitución actual, la Constitución del 2008. Bien, yo creo que una de las diferencias radicales entre la Constitución de 1998 y la actual, la del 2008, la Constitución de Montecristi o Constitución de Ciudad Alfaro, como bien cita uno de los textos del decano, el doctor, el PhD Javier Garrido Ortiz, que la denomina Constitución de Ciudad Alfaro, es que mientras la de 1998 responde a una corriente de democracia liberal, la actual es totalmente progresista. Ustedes saben que a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945,
entra en conflicto lo que se denomina el derecho positivo con el iusnaturalismo. Y digamos que muchos crímenes de lesa humanidad quedaron justificados por el hecho de que los nazis o los fascistas justificaron los crímenes que cometieron porque obedecían órdenes. Ustedes saben que el nazismo se origina del fascismo y a su vez esto originó el falangismo. Es decir, todo partió de una idea de Benito Mussolini, la cogió Adolfo Hitler y después Franco. Y en base a eso se cometieron muchos atropellos a los derechos humanos. Entonces, cuando entra en pugna el iusnaturalismo con el derecho positivo, gana la partida el iusnaturalismo. Producto de aquello hubo una evolución en el derecho y es la etapa que marca el neoconstitucionalismo, es decir, la nueva visión o la nueva cara de las cartas constitucionales. De hecho, en América o en el Cono Sur llevan algún tipo de ventaja Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, y ahora entra Ecuador en esa nueva ola, en esa nueva etapa, a través precisamente de la Constitución actual. No quiero decir con esto que la de 1998 no tenía algún tipo de reconocimiento respecto a los derechos humanos, pero la nuestra, la actual, es la más vanguardista, la progresista y la de garantía para antonomasia. Al punto de que la nuestra es mucho más avanzada. Yo creo, sin temor a dudas y modestia aparte, la Constitución actual es una de las más avanzadas de América. El hecho de que la naturaleza hoy en día ya no es solamente objeto de derechos, sino sujeto de derechos, marca un paradigma importantísimo. El hecho de hablar del summa causae o buen vivir es una especie de visión holística. Es decir, no solamente nosotros tenemos derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la comunicación, la cultura, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Es decir, se mezcla todo lo que es la interculturalidad. En el contexto actual en que vivimos los ecuatorianos, en un cambio de época y justamente con una nueva constitución, se hace necesaria la educación jurídica de los ciudadanos y especialmente de los jóvenes por el papel tan importante que desempeñan en nuestra sociedad como protagonistas del desarrollo durante el proceso de cambio que está sucediendo en nuestro Ecuador. La jurisdicción que se ejercía sobre ellos, derechos sin garantía y jurisdicciones no existen, ¿no? Era la de un tribunal que solo tenía capacidad resolutiva, el Tribunal Constitucional, mientras que ahora la Corte Constitucional no solo que tiene plena jurisdicción, sino que además tiene la suprema jurisdicción de control y por supuesto la capacidad de controlar los actos, la constitucionalidad de los actos y omisiones de todos, incluido de la función judicial. Es decir, de un androcentrismo a un biocentrismo constitucional. Es una época en la que fuertemente se está combatiendo el delito, la corrupción e ilegalidades. En ese sentido, la sociedad asume el reto de formar ciudadanos responsables, con profundas convicciones jurídicas que también estén comprometidos con la defensa de una revolución consciente en apoyar y elevar el nivel de conocimiento y talento humano. Una de las características de la sostenibilidad es justamente lo que está pidiendo la matriz energética, los cambios de modelos mentales con relación al medio ambiente. ¿Qué es el buen vivir para usted? El bien vivir es estar bien en ¿Sabía usted que la Constitución de la República habla del buen vivir? Sí. ¿Qué dice del buen vivir o de los derechos de las personas? El derecho de la persona dice... ¿Qué piensa usted de eso? Vivir bien y no tener problemas con nadie, vivir tranquilo, sin necesidad, ¿ya? Fuera de delincuencia, fuera de droga, alcoholismo, vaga, existe sin trabajo. Ver que hacemos una pregunta a la comunidad, una pregunta aquí al pueblo acerca del buen vivir y no tienen conocimiento. Creo que ese es el motivo de que siempre elijamos candidatos
que no saben gobernar o que no gobiernan el país de una manera adecuada, en el cual vayan en búsqueda de la realización de un mejor convivencia, de una calidad de vida. ¿Y qué piensa usted de los derechos del buen vivir en la Constitución, donde habla de salud, alimentación, agua? Es mentira. Todo es una pantalla. Que hay buena educación, mentira. Porque en los colegios lo que dicen es: yo paso al estudiante porque no quiero ir a darme un reporte porque este chico se quedó. Medicina, en el IES no hay medicina. A todo el mundo le dan la misma pastillita, tome paracetamol. Vivienda, cada vez quienes tienen vivienda, los que en realidad han tenido. Entonces, ¿usted cree que vivimos bien? No. ¿Aún no vivimos bien? No, aún no vivimos bien. Falta mucho por decir vivo bien. En especial trabajo. Es necesario elevar la cultura jurídica en el fortalecimiento de la conciencia mediante el conocimiento de los derechos, deberes y obligaciones frente al Estado y la sociedad, así como las cuestiones fundamentales de las principales normativas reguladoras de la actividad profesional y como ciudadanos en general. En la intransigencia frente a las infracciones y la lucha contra ellas, y la educación en el respecto a las leyes, fortaleciéndose la legalidad en nuestro Estado. Siendo que la actual Constitución contiene como vena principal y fundamental el objetivo del buen vivir, es importante que todos los ecuatorianos conozcan en qué consisten los derechos para llegar a aquel objetivo. Esto primordialmente en la población estudiantil, puesto que son el canal para llegar a más personas en la sociedad. La nueva Constitución del 2008, que ya no es tan nueva porque han pasado 6 años, surge una ruptura con la Constitución anterior de 1998, sobre todo en los temas cuando se trata de que la Constitución nos garantiza derechos a las personas, a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades y a los colectivos. Y a esto hay que agregarle que se reconocen los derechos de la naturaleza. Al reconocerse los derechos de la naturaleza, los asambleístas, igual que los tratadistas, autores, constitucionalistas ecuatorianos, de alguna u otra manera sabemos que es pasar de una visión antropocéntrica a una visión biocéntrica. Esto de antropocentrismo significa que el hombre era el centro del mundo. Y cuando hablamos de una visión biocéntrica significa que el hombre no solo es el centro del mundo, sino que la naturaleza también lo es. Entonces, una vida en armonía con la naturaleza. Y el preámbulo de nuestra Constitución nos advierte con aquella frase de: decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causae. Desde el preámbulo notamos la posición teleológica de esta Constitución, es decir, la finalidad que tiene de alcanzar el buen vivir. Al plantearse aquello del buen vivir, no podría hacerse absolutamente nada si es que los 14 millones de habitantes que tiene este país no trabajamos en conjunto con la naturaleza. Y por eso que se habla de la reivindicación de la Pachamama, que es una conceptualización milenaria, producto de los pueblos andinos de América Latina, y que esta es una llamada de atención hacia el mundo global. Mientras los griegos hablaban de la diosa Gaia, de la diosa de la naturaleza, ¿sí? 10.000 años antes de Cristo. Acá los pueblos que habitaban lo que hoy es esta parte de América del Sur y sobre todo lo que es el Ecuador de 1830, también hablaban de la Pachamama, de la naturaleza. Entonces, desde este momento,
al imbricar como derechos del buen vivir el summa causai, significa que el eje transversal de toda la Constitución ecuatoriana se va a manejar con la convivencia de los seres humanos con la propia naturaleza. Porque no podríamos hacer nada sin los derechos del ambiente, sin los derechos que los organismos vivos, estos a su vez están conformados por agua, tierra, subsuelo, aire, y que a su vez forman parte de los derechos de la naturaleza. Entonces vamos a encontrar en el artículo 71 hasta el artículo 74 toda una serie de los derechos de la naturaleza que lo garantiza la Constitución ecuatoriana. Y a ello hay que sumarle los derechos que se imbrincan con los del ambiente que le había comentado, lo de la biodiversidad, ¿sí? E inclusive los derechos que nosotros de alguna manera hemos hablado en nuestra Constitución, los derechos de migrar, la migración existente en este país, ¿no? Que forman parte integrante de la propuesta ecuatoriana del summa causai. Esta propuesta, de alguna manera, ha sido recogida por las mejores mentes ilustradas del mundo contemporáneo. En la visita que hizo Edgar Morin en Quito en el año del 2012, al presentar su obra La Gran Vía, ahí manifiesta que la propuesta ecuatoriana del buen vivir es una propuesta a ser tomada muy en cuenta a nivel internacional, porque va mucho más allá a la propuesta de la política de bienestar que fueron planteadas a finales del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, y que han sufrido un colapso como el de 2008, cuando hubo la burbuja inmobiliaria y el quiebra financiero a nivel internacional, que recién se están recuperando. Por tanto, que esta opción del buen vivir, el summa causai, es una opción bajo la óptica no solo de los pueblos milenarios que habitan acá esta parte del continente, sino que también es a nivel mundial, bien plenamente justificada y utilizada con los ejes que acabé de comentar. A continuación veremos un sketch donde mostraremos la comparación de la Constitución de 1998 y la Constitución actual del Ecuador. Buenos días, señorita. ¿Qué piensa usted acerca del juicio que se va a realizar hoy? Bueno, yo creo que las leyes y los derechos deben estar en manos de las autoridades que hemos elegido. Muchas gracias, señorita. Buenos días, señorita. ¿Qué piensa usted acerca del juicio que se va a realizar hoy? No sé, a mí me dijeron que viniera. Buenos días, señorita. ¿Qué piensa usted acerca del juicio que se va a realizar hoy? Que ya es hora de que todos despertemos al cambio de época que está viviendo nuestra sociedad. Muchas gracias, señorita. Caballero, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué le puedo atender? ¿Usted está de acuerdo que la ley entregue a las personas sus derechos fundamentales? No, señorita, los derechos fundamentales no son entregados por nada ni por nadie. Los derechos fundamentales son propios del sujeto, son reconocidos por la Constitución. Así lo dice la Constitución actual del 2008. Muchas gracias, caballero. Bueno, esos fueron los comentarios de las personas que van a asistir hoy al debate que se va a realizar en la sala de audiencias Dr. Antonio Sánchez Granados. Con ustedes reportó Alejandra Calderón. Tengan todas y todos muy buen día. Sean ustedes bienvenidos. Pueden tomar asiento. Hoy, con testigos presentes, nos reunimos en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo las 9 de la mañana del día lunes 20 de octubre del presente año, en la sala de audiencias de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es ciudadana de la patria y soy estudiante de esta prestigiosa y honrosa facultad. He sido designada como jueza en este debate. Prosiga, señorita secretaria. Con su permiso, su señoría. El debate tiene como objetivo la comprensión de la situación y alcance de la norma suprema actual como la del anterior.
y la aceptación del veredicto final entre los debatientes. Procedo a presentar a los debatientes. Por una parte tenemos al señor Rafael Montecristi en consideración a la actual Constitución y por el lado de la contraparte al señor Fabián Congresillo en consideración de la Constitución Política de 1998. La participación de ambos será alternada. Gracias, secretaria. Damos inicio al debate. Tome la palabra el señor Congresillo. Buenos días, su señoría. Buenos días, asistentes en general. Debo decir que nuestra Carta Magna de 1998 entregaba derechos a las personas. Claro está, de acuerdo a la ley, entendiéndose a nuestra norma suprema en un Estado de derecho. Toma la palabra el señor Montecristi. Buenos días, su señoría. Buenos días, público en general. Pues ahí está justamente el señor Congresillo lo que usted manifiesta, que la Constitución Política del año 1998 le otorgaba literalmente los derechos a los ciudadanos. Estos derechos estaban en conformidad a la ley. Tengo 3 aspectos para mencionarle, señor Congresillo. El primero, que los derechos fundamentales no se los otorga, los derechos fundamentales se los reconoce y se los garantiza. En segundo, la Constitución Política del año 1998 reconoce como sujeto de derecho solamente a las personas y no reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza, le excluye totalmente. Y como tercero, que muchos de los derechos que esa Constitución emanaban dependía de la ley, lo que constituía un atentado a la dignidad y un atentado a la seguridad social de las personas. Muchas gracias, su señoría. Su turno, señor. Gracias, su señoría. Permítame reírme. La naturaleza como sujeto de derechos, ¿dónde se ha visto eso? Jamás he hablado con un árbol, ni con un animal. ¿Y cuándo va a ir a una audiencia un árbol, una planta, un animal? Nunca. La naturaleza no es sujeto de derechos. Claro, esta Constitución la reconoce, pero la del 98 era muy propia en darle los derechos a las personas que puedan defender la naturaleza, que puedan defender el medio ambiente. Pero la naturaleza y el medio ambiente, como le otorga esta Constitución, no tiene lógica eso. La Constitución del 2008, nuestra Constitución actual, es la única Constitución en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, pasando de un pensamiento androcéntrico, un pensamiento donde solamente el ser humano es el centro de todo el mundo, a un pensamiento biocéntrico, en donde la vida por sí misma es el centro del todo. Su señoría, la Constitución de 1998 tuvo una posición dual, tanto en los derechos como en las garantías. Por primera vez avanzó, tanto en derechos humanos en los que son de tercera y de cuarta generación. Y también en el Ecuador, por primera vez se le nombró como país pluricultural y multiétnico, recogiendo así articulados de otras constituciones de pleno siglo XX. Sí, su señoría y público en general, pues una de las críticas más certeras que tenía la Constitución Política del 98 es que era muy prolífica en la parte dogmática, en la parte relacionada a los derechos, pero era muy indolente en la parte orgánica, pues no establecer los mecanismos institucionales adecuados para el que se den el cumplimiento de dichos derechos. Más bien, esta Constitución dejaba la puerta abierta a la privatización de la seguridad social. Última intervención de ambas partes. Tiene la palabra el señor Congresillo. Solo quiero decir, para concluir, que sin la ley no se puede efectivizar los derechos. Muchas gracias a todos. Y termino citando un pequeño extracto del preámbulo de nuestra hermosa Constitución, en la que dice que decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para la realización del buen vivir, el summa causae. Muchas gracias, señoría. Mi veredicto en este debate es a favor de la Constitución actual del Ecuador y que quede enterrada, sepultada y olvidada la Constitución del 98. ¡Que vive el Ecuador! ¡Que vive el summa causae! He dicho. Esa inquietud es porque creo que el estudio de los derechos y el conocimiento de la Constitución no solamente son un deber ciudadano, sino además son el futuro para la práctica profesional.
Todos los ciudadanos tienen el derecho prioritario de ser informados e instruidos en cuanto a las normas que rigen su conducta. Es decir, deben conocer sus deberes y sus derechos en general, más aún en este proceso de cambio que ha tenido el país en los últimos 6 años desde que entró en vigencia la nueva Constitución del Ecuador en el 2008. El régimen del buen vivir solo es una realidad cuando los ciudadanos tienen la conciencia de la norma, puesto que el desconocimiento de ella puede causar que quede en letra muerta el contenido de la misma. Por lo que todos quienes hemos escogido por devoción la hermosa carrera del derecho, debemos estar comprometidos en instruir en medida de nuestro alcance a la sociedad a fin de un futuro mejor para nuestra patria. Con profundo respeto, Grupo de Teatro de Vinculación Jurídica. Desde que el mundo es mundo, el teatro, habían ya antes se conocían las cosas por medio de los trovadores. Después se fue cambiando y habían los teatros, aunque no teatros propiamente dichos, pero hacían actuaciones y ahí daban el malestar del pueblo que estaba ante algo o el bienestar del pueblo. Esa era la mejor manera de sacar una conclusión de lo que pasaba con la sociedad. Nosotros somos en la actualidad representantes de la Facultad de Jurisprudencia, quienes a través del arte y de la cultura expresamos también de forma educativa los problemas sociales. Es decir, que somos quienes canalizamos lo que el pueblo quiere decir y que muchas veces no puede. Somos nosotros los representantes de aquellos que no tienen voz a través del arte. Muchas gracias.